Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí. Nuevamente el nuevo en vivo del 2024, el primero, con varias novedades, varias noticias. Hey, Robert, what are you doing? Como How'd you do se that? darán cuenta, como les dije la primera vez, que vamos a estar haciendo uno en español y uno en inglés, entonces este toca en español. Which car can cross this broken bridge? Muchas veces encontramos noticias en I need you to help me out, alright? pero Rock, paper. ser puras. I have a $10,000 steak and a $1 steak. And whichever steak Ellie doesn't eat, I will eat the other one. And this looks like barf, so hopefully she picks that one. This is the $10,000 one. Mr. Oh, Beast. she is eyeing it. This is probably the best steak she's ever smelled. This is the $1 one. You like it? Oh, she's already... No, look at this one. Ellie, which one are you going for? Hay que ser un genio. Oh, this is 10 grand. I guess I'll eat it. I have a... Me sorprende. Bueno, parece que... Instagram versus Bueno, vamos a buscar un poco más. They know how to party. Sí saben cómo enfiestarse. Ok. Hace 1 o 2 días publicó un video en su canal Dr. Stephen Greer. Vamos a verlo. No lo he visto. Vamos a verlo. Me imagino que debe estar lleno de información buena. Vi un poco, pero no vi el video completo. Si hace 3 días que encontré su canal. Dice 2023. Aquí está. Ok, vamos a ver. Es 1:24. Vamos a ver si podemos dar algo o lo vemos todo. Vamos a poner los subtítulos en español. Voy a estar traduciendo todo lo relevante, obviamente, y comentando, reaccionando chat, pero vamos a poner los subtítulos. Hello, Dr. Greer. Welcome, and I hope you had a great holiday with your family. Pat Perlsall, no estoy seguro quién sea, supongo que alguien relevante. Everyone has a great 2024. It's going to be interesting, as they say. I think a lot of big changes in the next 12 weeks. Muchos cambios, esperemos que para bien. It would probably be better to say that, buckle up. Buckle up, yes. Dice, abrochen en el cinturón, dice, por los cambios que vienen en el 2024. Pues con toda esta información que está saliendo, claro que van a salir cambios, los cambios de ley, las leyes que se han hecho y todo esto, poco a poco va a estar afectando más y más, pero lo que esperamos, y yo también espero ¿cómo lo puedo decir? O sea, que en verdad espero de corazón, se puede decir, que pase, pues todo esto que está saliendo, la información nueva, que termine en la energía de cero punto de contaminación, que es lo más importante. Todo esto que está saliendo de los testimonios de los UFOs y todo eso, por lo que es relevante es porque quieren que el ejército de los Estados Unidos entregue los documentos que contienen la información de todos estos estudios que han estado haciendo, que han pagado con dinero de impuestos. Entonces, eso es lo que queremos, que salga esa información. Al salir esa información, otros científicos, otras compañías van a poder hacer algo con ella y esperemos que se pueda solucionar esto de la energía. Imagínate tener energía gratuita ilimitada. Solucionas absolutamente
bueno, no todos los problemas del mundo, pero después de eso, ¿qué más problemas puedes tener? Ok, entonces a eso se refieren con los cambios que vienen, porque esta información ya salió, ya se les salió de las manos. Obviamente están haciendo hasta lo imposible por mantener en secreto lo más que puedan. O sea, quieren, ya que tengan que decir algo, quieren decir lo menos posible. O sea, seamos lógicos, es lo que haríamos cualquiera, ¿entiendes? Cuando te cachan una mentira, ¿qué haces? Dices lo menos posible para meterte en menos problemas. Y nos vienen mintiendo hace 80 años, entonces imagínate todo lo que tenemos que saber, pero vamos a continuar. I think that this year-end disclosure update that we're going to do here really will help to answer the many, many questions that people have about the NDAA, what has happened with it. And I think they'd love to hear your own opinion on mi cara está some of the interviews tapando. and some of the news that has come out in mainstream media. There's been a lot, and people have tried to sift through this. It's impossible to figure out what's true and what isn't. There's all kinds of stuff being said out there. So yes, and we've heard that personally from people like Tucker Carlson and members of Congress and other people from all walks of life who've contacted and said, we just don't know what to believe, who to trust, what's there. Because when people begin to look into this, here's the key thing. 90% of the information out there are like pre-positioned weapons of mass destruction from a psychological and psychological warfare point of view. And so if you start looking into this with not a whole lot of background information, it's very easy to get diverted into the disinformation or false information as opposed to Sí, el máximo temor es de que toda esta información, imagínate, toda esta tecnología, pues puede ser usada para hacer armas y cosas así. Entonces por eso no quieren sacar, o esa excusa utilizan para no querer entregar toda esta información. What we call the fund of knowledge, the basic information that these leaders in Washington have, and certainly journalists and the general public, is an admixture of myth and information and deliberately offered false information for its manipulative value. And that, I think, is the biggest problem that we saw in the 90s when I wrote the paper, when disclosure serves secrecy, the secret agenda. So the very people who kept this secret, their agenda is always the one that's going to be pushed forward because they have assets embedded everywhere throughout media and government and elsewhere. Las compañías que han estado utilizando esta tecnología de las naves y de todo lo que se ha recuperado, pues son los primeros afectados y todo esto se revela, ¿verdad? Pues son los que están intentando ocultar toda la verdad, digamos. No quiero sonar dramático, pero es la verdad. O sea, quieren ocultar la verdad, ¿por qué? Ya sea por miedo a represalias a las compañías y a los productos, o simplemente porque porque es malo para ellos. O sea, es lo que decía Chad, que imagínate que Apple tenga que entregar todos los documentos de cómo hacer un iPhone, ¿me entiendes? Ahora ya muchas empresas hacen teléfonos inteligentes de pantalla táctil, pero, o sea, lo que están haciendo ahora, todos los descubrimientos que están haciendo ahora, esa tecnología ellos se la quieren guardar para ellos, no la quieren compartir y la tienen que compartir. Entonces, ahí es donde es importante que diga esto. Nosotros como sociedad somos los que controlamos, o los que deberíamos de controlar el mercado. Si vemos que una compañía hace algo mal, no compremos sus productos, chat. No lo apoyemos, no les demos el dinero para seguir usándolo, para seguir manipulándonos. Aunque tengamos que abrir las manos y comprar algo a lo mejor de menos calidad, o qué sé yo, pagar un poco más, yo creo que hasta cierto punto, hasta donde uno puede, porque también yo, o sea, obviamente me gustaría tener un carro eléctrico, pero pues no, por ahora no es posible. Hasta donde uno se puede estirar, hacerlo. Como levantar basura en la calle, o sea, es lo poco que uno puede hacer, tomar decisiones inteligentes con los productos de las compañías de quien se los compras y todo esto, porque a final de cuentas ellos son los que están haciendo la diferencia, son los que tienen todo este dinero para pagar a la gente de los políticos que hacen estas leyes, todo eso. Entonces, dinero que nosotros le estamos dando. Nosotros somos los que tenemos el poder, que hay que darnos cuenta de eso.
tantas veces nos lo ha pintado Disney en películas. Recuerden la película de las hormigas, juntos, todos podemos derrocar cualquier tipo de gobierno, compañía o lo que sea. O sea, el poder ellos lo tienen gracias a nosotros. Y mientras no nos pongamos de acuerdo y no jalemos todos juntos hacia un futuro mejor, va a seguir dando vueltas y vueltas del mismo problema. Pero entonces, esto lo doy para que poco a poco, conscientemente, empecemos a crear un nuevo futuro, un nuevo mejor futuro. So that's something that's been developed since the 50s, as you all know from the CIA document we acquired after I briefed the CIA director about this, where in 1953 they talked about the great psychological warfare value of the UFO subject. So we're 70 years into those guys having a running start on what's now beginning to be just the disclosure concept that I founded in the 90s is now used in all the mainstream media. It's called disclosure. You know, someone joked or sort of trademarked that. No, I'm just kidding. But that, unfortunately, we know that whether you're the president and you have someone come in with a portfolio of false information, or you're a journalist, you're going to first have the people shoved in your face who are counterintelligence, disinformation operatives. Esto es algo que lo que él está diciendo, que la gente que tiene acceso a esta información de toda la tecnología que se ha encontrado, y que en realidad hay departamentos secretos que están trabajando en esto, no es cualquiera. No solo porque seas presidente ya eres parte del club. No, dice que ha habido, no recuerdo bien, lo vamos a ver todo este tipo de información en estos videos. Va a ir saliendo poco a poco, a lo mejor ya hasta él lo diga ahorita en un futuro, pero bueno, han explicado cómo algunos presidentes sí han sido parte, algunos no han sido parte. Entonces no todos tienen acceso a esta información o digamos voz y voto en lo que sucede, pero sí hay varios que lo tienen, y no son gente que tengan ese poder porque es para el bien de todos. No, lo tienen porque tuvieron coincidencia y poder para estar en esas sillas, y pues no está bien que ellos tomen decisiones qué se hace con esta información. Even though they may not come across that way initially. So it's a complicated problem, and it's why there is so much confusion. Por eso es de que hay mucha gente que sí sabe y mucha gente que no sabe, con alto poder o con poco poder, porque pues imagínate, también tiene que haber soldados que están acarreando las cosas, cargando las cajas. Entonces, pero esa gente sabe y nadie más. El secreto lo guardan increíblemente. Como les digo y les recomiendo, en el libro de The Day After Roswell, el coronel Philip Corso explica bastante bien todo esto. Lo veremos también, si alguien se interesa y quiere mandar alguna pregunta, siéntase libre. Voy a conseguir una línea de teléfono donde todos me puedan marcar o enviar un WhatsApp, ya sea audio, mensaje, lo que sea, para estarlo respondiendo así en vivo. Fui hoy y no tenía chips la tienda de Telcel, pero voy a ir mañana. Y en el próximo chat les prometo que va a estar la línea directa, pero ahorita pues utilicen el chat, ahí está, para quien quiera mandar su mensaje, su comentario. Pregunta. Right. So, can you discuss this NDAA, and can you tell me or tell our listeners what policies have changed towards this UAP research and transparency? Are they more transparent? And how is this going to impact people's future? What can we expect this year? Well, to be honest with you, a great deal of the most important aspects of it was gutted by the conference committee between the Senate and the House. What the Senate passed was pretty aggressive. And the Senate Intelligence Committee and the folks I've been working with there, it came out of committee unanimously to put this amnesty or safe harbor period in so that individual and corporations would have 6 months to come clean. Then they'd be in violation of the law explicitly, et cetera. A lot of that was taken out. Now, there were other parts of it that were problematic. En el documento que firmaron ahora con la nueva ley, quitaron las partes donde les dan una fecha estricta para salir con todo esto. Pero pues, igual, por lo menos cuando el presidente firmó esta ley, ya están aceptando que existe el fenómeno y investigaciones se van a hacer a partir de eso, pero no estoy bien claro. Vamos a escuchar.
cuánta es la información que en verdad nos tienen que entregar. Pero por lo menos lo que sea algo importante, que ya nada de dinero va a ser mandado, ese tipo de proyectos, black projects que les llaman. Entonces, pues imagínate, toda esta gente que si se queda desempleada, el dinero ya no van a tener de dónde continuar las investigaciones. Y si queda gente desempleada, más de alguno va a abrir la boca. Entonces, todo eso nos conviene, aunque no, la ley no fue firmada de la forma que hubieran deseado, pero todo esto nos conviene. I think resulted in other parts of it being taken out. And we're going to get into something here very controversial, what I'm about to say. But there were some provisions in there modeled on the JFK Assassination Records Act, which was ballyhooed as Parece a de great step película, forward. Chad. In reality, the JFK Records Act resulted in the continued cover-up of the most sensitive information surrounding that event, and everyone knows that. Haciendo que el And asesinato so the other de John problem F. with this Kennedy, is that there was going to be a todo lo nine-member del secreto panel tiene appointed algo by que the ver con president este and then secreto de confirmed by the información. Senate. And unfortunately, Wow. neither the Parece people de of Congress película, nor the Chad. White House, and I would say most of the UFO research community, don't know the history of these panels. The Robertson panel of 1953 was set up as an objective research project to look into the UFO issue, and it turned out, we have documents that state this, that Dr. Donald Menzel of Harvard and other people on that panel in a CIA document were on the payroll and were embedded to sort of skew the results and steer that panel into a dead end. The same thing happened a few years later, 1969, the Condon Committee with Professor Condon at University of Colorado. They were set up to get to the bottom of this. We have CIA documents. It's all going to be in the archive that all of you can read. These are official documents, not contested. Their provenance is not in doubt. And it states the key members of that panel, including Professor Condon himself, were on the payroll of the CIA and were actually operatives, but that had to be kept very secret. We have that document. And it turns out, as you know, from the Disclosure Project, initially, the group of witnesses that came forward in 2001, Dr. Robert Woods, who was a McDonnell Douglas aircraft, which of course that merged with Boeing, Mr. McDonald himself of McDonnell Douglas wanted him to look into the UFO issue. He did. He found all this hard evidence, and he was going to be on that committee with Professor Condon, the Condon Committee. And Professor Condon went to Mr. McDonald and told him to fire him, and he was kicked off that committee because he had actual evidence as opposed to the myth and the cover-up. So there's a problem with this, and this is, could there be 9 people that would be appointed by these bureaucrats and people in the government who would not be corrupted clandestinely? It's not like they're wearing a badge. Here's the naivete of the public. No one wears a badge saying, I'm a covert CIA operative, right? So these people, whether they're bribed or there's Oppo research on them, or they did something illegal that they can hold over them, or some personal problem, or money. I mean, all the above has been done to me and offered to me. And A so él ya ya lo han intentado sobornar, lo han intimidado, todo tipo de cosas para que no diga este tipo de información. And then they could decide whatever they found, which parts the public would know and which parts they wouldn't. What that means is that there would be just pablum that probably proffered to the public and the media. Now, some people have said that I'm working with in the Senate that that's a rather cynical view, but I think it's because it's not cynical, it's realistic if you know the history. So if you don't know the history, you're going to repeat it. And unfortunately, the members of Congress who conceived of that, I don't think know this 70-year history of how this has been covered up, what the mechanisms are, and how those efforts have been corrupted. Therefore, the real action needs to be, and this is what we've been saying for 30 years, is an open, not classified hearings in the Senate and House, and a true investigation. Now, I will tell you, having worked for years now, very intimately with the most senior people in the House and the Senate, particularly the last 2 years, there's no real investigation going on. We haven't staffed that up yet. And when I first met with the senior officials on the Senate Intelligence Committee a couple years ago, the plan was they were going to put on a
group with about 30 investigators to get to the bottom of this. And that funding and that process never began. They opened the AARO office, AARO, at the Pentagon. But that office also was conducting all of its debriefings of the whistleblowers we brought in a SCIF, secure compartmented information facility, top secret, where a lot of that was covered up and not sent back over to the members of the Congress. I know for a fact. How do I know that? Listen carefully, everyone. We would bring people over to Washington. They would first meet with my trusted folks who are really the white hat good guys, Senate Intel, Senate Armed Services, etc. So they would get all that information from these whistleblowers first. Then they would drive them over to the SCIF or AARO near the Pentagon. And so they knew when that AARO office and Dr. Kirkpatrick was covering up the testimony and information given by some of the most important firsthand witnesses, which unfortunately, at this point, I can't name who all those were, but I'll just give everyone an example. None of you know who this guy is. It's a firsthand whistleblower, not like Mr. Grush, someone who's secondhand. And he was at Area 51 for years. He was actually in control of communication monitoring of all telephone conversations and everything in the very top secret S4 and other areas. He worked this issue for a number of years and also was at Wright-Patterson Air Force Base. And what he shared, Dr. Kirkpatrick didn't want to hear, and then left it out of what he would then send up to even the top secret. Ahí es donde comienzan los problemas. Esta persona ya no puso el testimonio completo de la otra persona. That's why you saw last spring a rather strong letter from Senators Rubio and Senator Warner of Virginia that said point blank, it was sort of castigating the AARO office for having done that. Now, the reason they knew that had been done, we had made sure that they had that information independently. So it's a check and a balance. So that's what we've been doing. I know it's shocking to some people to hear this, but you have to. You cannot trust folks who are in these positions not to be corrupted or corruptible. Now, ultimately, the way to get around that is to do this and take it completely out of. And this is where I completely agree with Congressman Moskowitz. He's a Democrat from Miami, and Burchett, a Republican from Tennessee, Luna. It's across the spectrum in the House oversight where they realize they need to have an open hearing and they need to have subpoena power. And that is what we're now working with them on. And we just proffered and sent over to them a couple weeks ago before Christmas, 23 of the first really important top secret firsthand whistleblowers to be subpoenaed. And if they're subpoenaed, they're testifying under oath. If they lie, they can be prosecuted, and it gives them cover, more importantly. Most of them want to be sure they're giving cover and protection. Claro, antes de ir a decir todo su testimonio, quieren saber que están protegidos. Air Force retired, who was at a very important Air Force base and dealt directly with the pilots and the aircraft that are the man-made UFOs that, of course, right now los you have ovnis an army que ya ha hecho of el ejército. ufologists going up there telling people that didn't exist, right? That's the biggest part of the cover-up. Heads up, everyone. It's not about the extraterrestrials, aliens. It's about what we have. Because those technologies disclosed would terminate the oil industry. And toda la industria de la energía, gas, gasolina, carbón, toda sería inútil, irrelevante una vez que toda esta tecnología salga. And it's the correct people. But then there's another level, and that is what we've been spending a lot of time on behind the scenes is, and I'm not going to say who I'm doing this with, but like when there have been some of the earlier hearings, they'll contact me and ask me what questions. Estamos viendo declaraciones del doctor Steve Greer. Okay. Él trabajó en el área 51, donde aparentemente el ejército tiene todas estas
todas estas naves o lo que quieran decir, todas estas cosas que han encontrado a lo largo de los años, donde mucha gente dice que hay hasta cuerpos, que ha habido criaturas vivas. Entonces él trabajó ahí y obviamente, como lo estaba diciendo hace rato, dice, fue amenazado para que no saliera con nada de esta información, pero él quiere pues que toda esta tecnología salga a flote para pues, terminar con la mayoría de los problemas en el planeta, ¿no? Y pues está dando su testimonio, está hablando de las cosas que están pasando. Y este video lo puso él en su canal aquí, como, bueno, no sé si se puede ver, pero a ver, ahí sí, ok. En su canal, y ya de like todos los videos, chat, que quieran apoyar a ya sea al creador o el contenido o la información que reciben, no se les olvide darle like. Y eso es lo que estamos viendo. The big problem, because I've been doing this now for 30 some years and have debriefed over 1,000, literally over 1,000 whistleblowers. Ha habido más de 1,000 personas que van a reportar cosas así, whistleblowers que les dicen. It was complicated. In other words, you need to have a certain level of knowledge to even know what the next question would be, to be frank. I want to get into the weeds too far with this, but that's why there's a huge educational learning curve for members of Congress or White House who are incredibly busy with a million things, the Middle East blowing up, China, Russia, Ukraine. Sí, claro, yo lo entiendo. Imagínate la gente del Congreso, todos los problemas que hay, que les tiran en la cara todos los días, y que quieres que se empiecen a poner en problemas de aliens, no tienen, pero esto es muy importante, y como dice, el poco a poco hay que irles poniendo información, no falsa información, pero la información real. That's behind, I'm giving people a glimpse behind the scenes of what we're trying to do and have been doing rather successfully, but it's a slow going, of course. Now, the other thing that's happening, that happened in 2024, towards the very end of the year, there were, I'm sorry? You mean 2023? 2023, yes. I'm getting ahead of myself a year. That's okay, you're almost there. Yeah, hey, man, I'm a man in a hurry, right? You know, I ain't getting no younger, girl. So, don't I know it? So, cualquier pregunta, chat. I was 34 when I started this disclosure effort, and now I'm 68. Opiniones. Half my lifespan. Cualquier cosa, but at any rate, no duden en mandar mensaje. Como les decía, voy a conseguir una línea para que puedan llamar, mandar audios, textos, lo que sea, pero para el próximo, se los prometo. And if you want to say anything, you know, you can do it in English, Spanish, whatever. Doesn't matter. Just because we're focusing this stream in Spanish doesn't mean that you can't interact. Let's say you're a second-hand witness or you're an operative, like Luis Elizondo. You're going to provide the information that the cover-up artists want them to provide, or you just simply don't know. And you find it unbelievable. And this is why some of the pilots, like dice Armando, yo creo que ya quiero que saquen los carros voladores deportivos. En el doctor Neil deGrasse Tyson explica en alguno de sus videos de los autos voladores, ¿no? De por qué, para qué los tendríamos y por qué no los tenemos. Y porque para resumirlo rápido, el punto de un auto volador es para poder transportarte en otra dimensión, aparte de hacia enfrente, hacia los lados, pues arriba y hacia abajo. Y ya los hay, ya hay túneles, ya hay cosas así. Entonces, en realidad, el auto volador, aparte de hacer mucho ruido y de ser más problemas de los que solucionan, no, por eso no, nadie le está metiendo de verdad interés a crearlos. Had to be from another dimension, another world, another planet, whatever, and that we couldn't possibly have something like that. And yet, we have knowledge and proofs that those were in fact from the Lockheed Skunk Works. Now, another update. Ahora, con la tecnología que aparentemente se ha encontrado el ejército y que han podido retroengineer, ¿cómo se dirá? Tienen naves que sí levitan, pues prácticamente como naves espaciales. Ahorita vemos unos videos que hay, pues no todos los días, pero sí frecuentemente. Y hay naves que parecen discos y que sí, que vuelan y no hacen ni ruido, ni contaminan, ni nada. Y aparentemente ya los han podido replicar y el ejército ya tiene algunos de esos. Entonces sí hay carros voladores, pero pues son naves y son muy, muy veloces y peligrosas aparentemente. Porque imagínate, gracias. Porque imagínate que algún terrorista pues
haga una de estas naves y pueda entregar bombas de aquí a la otra parte del mundo en cuestión de segundos, pues. Ese tipo de información es la que quieren proteger. Pero yo creo que más que proteger deberían de regular. Y así para poder compartir toda esta información. Pero ahorita si estás interesado en eso, manda mensaje y podemos ver videos de esas naves. Yo la verdad estaba viendo este video porque sé que toda la información que tiene él, quiero ver lo más reciente. Y este video lo acaba de poner literalmente hace 3 días en su canal. Entonces, por eso tengo curiosidad, pero podemos ver otras cosas. High-ranking person Cafecito. inside the Salud. secret deep black government programs to 2 black sites out west at very low altitude. And I have that video. I think you've seen some of it, including the opening to the underground facility at one of them that was run by the Lockheed Skunk Works Corporation and Boeing, which work seamlessly, and another one that was Northrop Grumman. And it's a site that I know the most senior people in the Congress that we've handed this over to, subsequent to this, and we have, had no idea existed. They didn't know the sites existed. They didn't know what was underground there. It's like an anthill where you go under, and then it's this huge complex underneath in the deserts out west. And this particular site had electromagnetic pulse weapons that, of course, an electromagnetic pulse is what you get from a nuclear blast. But just that pulse factor can be De impulso weaponized. Now, that's electromagnético. against the Nuclear Non-Proliferation Treaty, but we have them. And, of course, the organization doing this could care less about law, treaties, international law, et cetera. Who cares? If you're going to be rogue and break the law, you're going to break all of them, right? So what has... Dice que ahí en esa bodega o facility que tiene el ejército abajo de la tierra es gigantesca y tienen un montón de cosas. Tienen armas de impulso magnético. Dice que el impulso magnético es algo que obtienes al hacer algún tipo de trabajo nuclear y que pues por reglamento o no sé, pero pues tienen un convenio de no investigar con cosas así, pues porque son muy peligrosas, ¿no? Y dice, obviamente, pues les vale madre y están investigando con eso. Dice, pues si están rompiendo las reglas, no van a romper una así, una no rompen todas, les da igual. Ellos hacen lo que quieran, o sea, están escondiendo información de los aliens. ¿Tú crees que, o sea, esto les da igual? Es una parte de esto de este clip ya lo vi. Y tiene razón, dice, todos los tweets que ha hecho a Estados Unidos los ha roto. Dice, no respeta ninguno, entonces, imagínate. Happened when I was over this site, I realized this gentleman is a senior operator there, very senior, who actually has handled the biologicals, meaning the dead bodies. Los cuerpos ETs, but also of de los the human extraterrestres pilots that we've killed y de los humanos que han muerto during an operation that have been struck. A consecuencia de estos disparos que pero en otros videos de otra búsqueda hemos visto que supuestamente los extraterrestres han pedido que ya no les disparen con estas máquinas de impulso magnético porque en verdad tumban sus naves y pues imagínate y pues les vale madre y lo siguen haciendo. Y pues al hacer esto han causado accidentes que hasta pilotos humanos han muerto y a consecuencia de eso. Lo está diciendo él, no, yo estoy traduciendo, no estoy inventando nada. Parece de película, es increíble. Electromagnetic pulse weapons at both sides. The one side I was over, he said about 2 ET craft a year are knocked down there. And that 2 al año tumban aproximadamente. And the OPSEC, operational security around it. He's extremely senior. And so it was kind of spooky because there was a security vehicle right by one of those as we descended right over the site, maybe 100, 200 feet, AGL, but ground level. But, and the director of the law enforcement strike team that we've been providing information to is behind me in the back of the backseat of the chopper. But the purpose of this was for us to review this site because besides the fact that they're targeting and knocking down the ET craft and by accident, unfortunately, a civilian aircraft,
And they just completely Claro, get un rid of the accidente, pero fuselage and the igual bodies of those poor people who have been killed over this site. se deshacen de los cuerpos ahí, And that's something we're inmediatamente. looking at opening up a major Y investigation eso va a ser una and lawsuit investigación over. y una demanda, Because claro. it's a lot of people over the years have ¿Cuánta been gente killed. no han This escondido? one site's been fully operational for 40 years. 40 And años y dicen que 40, tumban 40. 2 al año. And yeah, 40. And have on average killed about 2 ET craft and retrieved those No, manches, estamos victims hablando de 80 during that period. So that's 80 crash retrievals just at one site. The other site, solamente en esa so when I tell people en we ese have lugar. 122 crash retrieval cases, Tienen those dos are the casos de ones that we have 122 had people come naves. forward and talk about. There's obviously probably more than 1,000. Y solamente porque saben de gente que ha hablado. And I would Solamente say esos son los que han globally, much more reportado. than that. ¿Cuántos no ha habido a nivel The other mundial que no problem se han is that we reportado o found que se out that reportan y that se same esconden site, como se hacía antes? This operation, they have people who've been trained using very advanced technologies. And what I described in 1991 as consciousness-assisted technology, interface between thought, consciousness, and technology, to essentially hijack an ET vehicle, bring it into the area, and kill it. And this particular gentleman is handing over to us a couple of these operators that do that. Most of the people doing that are killed in the process of their training, but there are some alive, and a couple of them are coming forward. Now, that sounds like science fiction, but it's true. And this is part of the problem, is that the deeper you go into the subject... Vamos, sí, yo estoy de acuerdo. Ese es uno de los mayores problemas de hablar de este tema. Porque mientras más te metes, más loco se pone y menos la gente lo quiere creer. Por ejemplo, ve esto, lo voy a regresar porque si entendí bien, están entrenando pilotos, soldados, para hijack, ¿cómo se dice? O sea, prácticamente para secuestrar una nave de los extraterrestres, de los UFOs, y atraerla para pues poder tumbarla. Olvídate de eso, de lo cabrón que está. Dice que la mayoría de los soldados o de los pilotos que están entrenando para hacer este tipo de cosas o de maniobras, mueren en el entrenamiento. O sea, no jodas. Y siguen dejando gente morir para entrenarlos para hacer esto, para matar extraterrestres. Una vez estaban diciendo, ¿quién era? No recuerdo, que dicen que ¿por qué no dicen la información? Y dice, quizás la información es tan aterradora que simplemente no la pueden decir. Pues no sé, ¿qué puede ser tan aterrador para justificar todo lo que están haciendo? Yo creo que no. Porque igual si los seres estos fueran violentos, ya hubieran hecho algo al respecto. O sea, ya nos hubieran atacado o algo. Y no lo hacen, ¿por qué? Pues porque no está en su naturaleza. Vamos a continuar. Voy a regresar para ver bien exactamente qué es lo que dice. Had people come forward and talk about, there's obviously probably more than 1,000 over the years, and I would say globally much more than that. The other problem is that we found out that same site, en ese mismo sitio hay una operación que la persona que está entrenando usando tecnología muy avanzada, como lo que él describió, Conscience Assistance Technology. Es como un asistente de conciencia, tecnología de asistente de conciencia, dice que él lo llamó así. Interfaz de tecnología asistida por la conciencia. Consciousness and technology to essentially hijack an ET vehicle, bring it into the para area, secuestrar el ET, and this particular gentleman is handing over to us a couple of these operators that do that. Most of the people doing that are killed in the process of their training, but there are some alive, and a couple of them are coming forward. Algunos están saliendo like diciendo la verdad. ¿Sí? True. Parece ciencia ficción. Lo dice él, no lo digo yo. Yo sé que ni a él le quieren creer. The rabbit hole just gets crazier. And crazier. And the truth is way more unbelievable than the fiction being sold.
Now, of course, all these senior folks who've approached us know about how they've been conducting abductions, making them look alien, what those technologies entail, how they've been doing and why they've been doing mutilations. We have a new whistleblower who's involved in that directly. It's very dark stuff, as Tucker Carlson recently said in an interview with someone. But he doesn't know that a lot of the stage crafting of the scariest stuff are covert human programs conducting them for their psychological warfare value, quote unquote, quote the CIA document. But that's something we hope to clear up with Mr. Carlson soon and some other journalists who have been gaslit by some false information. Yeah, I mean, his comments, I don't know if you want to speak to any of his comments that are particular comments. You might want to, because they are out there in the public domain, and I think this has caused a great deal of Es un reportero muy polémico, pero ahora está tomando un statement muy fuerte en este aspecto. Esperemos si por lo menos su rating ayude a esparcer la verdad. It's not to bring clarity, it's to bring confusion, to hide and obfuscate with false information and false narratives. But the stagecraft, the staging of these false events is so well done. You have very advanced aircraft that are anti-gravity, that are human. You have very advanced technologies of things that look like an alien that aren't. And then on top of it, there's been this deliberate conflation and confusion around extraterrestrial and extra-dimensional. Right, and you know, it doesn't seem that it doesn't appear that he may be doing this on purpose. I just think he doesn't know at all. So no, he doesn't. No, totally innocent. Totally innocent. Right. And he said he thinks that ETs have been here for forever, and that the U.S. government has made contact with them for some time, and that he finds this disturbing. Does he have proof of any of this? And if he does, what should he do? Well, no, he's heard these accounts from secondhand, and that part of it's true. There have been ETs that have been around on the planet for probably longer than Homo sapiens, humans. There have been events that happened early on with contact, and then, of course, we ended up betraying those ETs back in the 50s. I always tell people, can you name a single treaty the U.S. government has done with anyone where they haven't betrayed it? I'd like to hear about it. Being, my grandmother's half Cherokee, Native American, asked them how that worked out with the Trail of Tears, where they were mostly a los indios, a todos los traicionan. So I think one of the problems with this y lo más, porque yo estaba pensando el otro día, si tienen algún tipo de treat, de negocio, de arreglo con los extraterrestres, ¿qué sería? ¿Qué les están dando? Oro, tecnología no es, obviamente. Y me puse a pensar, y ya sé lo que es, o creo que ya descubrí lo que es, pues que los dejen usar su espacio aéreo, ¿no? O sea, prácticamente les dicen, sí, mira, ustedes dennos las naves, dennos tecnología, todo lo que podamos copiar, ayúdennos, porque dicen, hay testimonios que han tenido comunicación y que algunos ya les han intentado ayudar. Hay hasta un video bien impresionante que salió hace mucho tiempo y pues nadie lo creía en ese tiempo y ahora pues ha vuelto y es bastante creíble, mucho más creíble. Bueno, y entonces para que los dejen usar su espacio aéreo, los protegemos para que no nos ataquen. ¿Para que no nos ataque quién? Nosotros. Entonces son como los hacen pagar piso. Dice, nosotros los protegemos de nosotros y ustedes nos dan toda su tecnología. ¿Cómo ven? Se pasan de lanza. Todos los treats que han hecho con cualquier tipo de especie, de país, de lo que sea, todos los traicionan, y no lo digo yo nuevamente. Geniales estos gringos. A little bit of knowledge is a very extremely dangerous thing. I mean, I've said this now. Me río porque pues imagínate el coraje que nos da de que nos hayan privado de toda esta tecnología. ¿Qué puedes hacer más que reírte? And are just looking into the issue quite recently, in the last few months, maybe last couple years, like Mr. Grush, and it's very easy to lose your way through that
wilderness that's been created deliberately. I think the other bigger problem is many of the events are not even the staged fake alien events. They're things from another dimension. And I was recently on a Twitter Spaces interview. I guess there were 50, 60 people listening. Right. And I went on it deliberately because there was a group that deals with all the reptilian, myth. And of course, no one on that understood the difference between an interdimensional being that is brought from another dimension, all right, which exists, and an extraterrestrial biological entity from another planet and star system. The reason it gets so confusing is why I encourage people to look on our YouTube channel here. We have a whole afternoon event talking about the cosmic structure and architecture and all these different phenomena and that get called phenomenon. All right, so there are multiple phenomena, plural, being called one thing, UAP, whatever. And that's bad, because what happens is that you have quite spooky, scary things that can be induced, let's say, brought forward from another dimension that aren't extraterrestrial, but sure would look like one and sure would confuse people. So now you have three things going on. You have the actual EBINs, extraterrestrial biological entities with actual spacecraft, but they travel when their technology allows them to go beyond the speed of light. But when they're even hovering somewhere over Earth, they can be shifted out of this dimension into another and then pop back and forth. That's how they look like they materialize and dematerialize. So that technology is easily confused with, and let's call it a native extra-dimensional, or a being from another dimension that's not an ET from another planet, because there's some overlap in the phenomenological way that they would appear, what you would see and experience. So then you have, of course, the man-made, completely man-made, fake Ok, aliens. para explicarlo un poco más, dice que actualmente, y como dice, cada vez se pone más y más oscuro el hueco del conejo, el rabbit hole, como en Alicia en el País de las Maravillas. Pero a pesar de todo esto y toda esta información que estamos aprendiendo y absorbiendo, toda esta misinformación, hay, y modestia aparte, yo creo que eso yo ya lo entendía, ahora pues un poco más de confirmación, pero sí, o sea, hay extraterrestres, seres que vienen de otros planetas, de muy muy lejos, pero otro planeta, y seres de otras dimensiones, ¿ok? Hay muchas dimensiones, no solamente las tres que conocemos, hay muchas otras, no podemos interactuar con ellas nosotros, pero están ahí, quieras o no quieras, es científicamente comprobado. Y entonces ahora aparentemente hay seres que vienen de estas dimensiones. Lo que él está explicando, estos extraterrestres viajan de muy lejos aquí a la Tierra, y una vez que están aquí en la Tierra, para camuflajearse, cambian de dimensión para desaparecerse o hacerse invisibles, o como sea que lo hagan. No sabemos por qué, porque pues no sabemos. Entonces estamos especulando, pero el chiste es de que estando aquí en el planeta pueden desaparecer. Eso también ha estado registrado en un documentado en uno de los seres que tenían captados, porque pues eso, o sea, lo tenían secuestrado en una prisión magnética para que no pudiera escapar, porque dicen que puede controlar cosas con su mente y otras cosas. Entonces en esa prisión no se podía escapar, pero se podía desaparecer. Entonces ellos aparentemente pueden irse a otra dimensión, o sea, está preso ahí de alguna manera, no entiendo, pero se puede ir a otra dimensión. Entonces los aliens, los seres de otros planetas pueden viajar a otra dimensión, pero aparte de ellos viajando a otra dimensión, hay seres de otras dimensiones, es lo que está explicando. Y encima de todo, estos seres que ya también se había escuchado de ellos,
que el ejército o quien sea que lo está haciendo androides que parezcan aliens para culparlos de algunas cosas o para meter pánico, dicen en el peor de los casos. Pero entonces hay que saber identificar los que son falsos, los que son reales. ¿Cómo? Pues sepa la fregada. Estaba diciendo, él dice, pues él sí ha tenido contacto con esos. Lo otro dice, pues es un androide, le picas y va a tener cosas adentro. O sea, cables y la fregada. Pero pues vamos a seguir. Fake UFOs or man-made UFOs. And all of that gets thrown into sort of a blender and gets mixed around in people's heads as they first begin to look into this. So this cacophony and confusion is completely understandable. It just it requires corrective knowledge and information, which is what we're trying to do. But it's difficult because the weight of the zeitgeist out there, let's call it, is all into the spooky stuff that then commingles it with the actual extraterrestrial. And if you don't know to make I always have used this analogy. I'm a doctor, so let's say someone comes in with chest pain. If you think everyone appearing with chest pain in my emergency department is having a heart attack, you're going to miss 100 other diagnoses: pulmonary embolus, dissecting thoracic aneurysm, pleurisy, pneumonia, blah, 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 blah. Like a whole list, I could go on all day. Now, that's unfortunately what's going on with this subject. And that's called a differential diagnosis. In other words, you have to have enough knowledge Ok, claro, para en este caso, and findings would be para for any given intentar identificar todo, pues tienes que tratar cada caso únicamente, reality, ¿no? what Como it dice is. el yo era doctor, In dice, y this cada case, vez que alguien that's viene not con un happening. síntoma, no crees que It's all siempre es el clumped mismo together. problema, ¿no? And there's no El mismo discernment, síntoma, there's pero no pueden ser otras cosas parsing it out. diferentes. And Solamente that así makes vamos it a very poder easy then diferenciar to de cuáles son gaslight los and que confuse hace el people hombre with todo eso. scary narratives, where you can confuse the ET issue and the, let's call it, the native extraterrestrial craft and people with the man-made ones that are staged with the extra-dimensional, interdimensional phenomenon, which is also very real, by the way, absolutely real. And So that's Wow, that's the eso sí biggest me crux vuela of la the cabeza. confusion that people like Mr. Carlson or these senators and congressmen run into. And then they throw their hands up and go, we don't know what to believe, we don't know who to believe. And it becomes very difficult at that point, because you have to spend a great deal of time to go through the data and learn basically a new paradigm of understanding the cosmos, dealing with dimensions, other worlds, and the big paradigm buster is what illegal secret government programs have. And this is greatly underestimated by the UFO subculture, the media, and Congress. Whatever you think we humans have, it's 100 times more unbelievable. And so that creates its own problem, because it means that the ability to false flag, hoax, stage things that to any reasonable person, I'm saying reasonable person, would believe is alien or extraterrestrial, is quite well developed. And that's unfortunately one of the big challenges of the disclosure effort. Yeah, well, they have, I think, we've talked about this before, this idea of dimensionality with different beings and different, Right. like whatever they are. The government, I mean, this illegal black ops also has that capability of dimensional travel, that people would say, oh, no, that can't be real. That sounds like myth or science fiction. But as we all know, this is well, I've dealt with at least 3, maybe 4 separate covert technology teams that have had very high voltage toroidal donut-shaped systems that at certain frequencies will bring into this dimension, 3D, some really scary thing like a demon or something terrifying from another dimension. Extra dimensional. It's not extraterrestrial. And so this gets into a very, big problem where we have a big catching up to do in our basic understanding of the architecture of the cosmos, what I call the new cosmology. And that's why in, I believe, 1990 or 91, I wrote a paper called ETs and the New Cosmology.
how do you understand the ET phenomenon when there are these other things going on, and how do you discern and just make a distinction? Now, 30 some years later, of course, most people haven't read that, but it's controversial. Any new information is always controversial, which I accept. That's fine. I don't have any problem with it. But we're really going to have to focus on that more and more than people would like to, because this simplistic, naive, everything that goes bump in the night is an alien business is that's got to stop pretty quickly. Now, the best way for that to happen, todavía ni siquiera aceptamos bien a los aliens y open hearings where quiere que people la have gente knowledge of empiece a this diferenciar de are una y put otra. under oath and subpoena, and they talk about it. All right. And number two, law enforcement going in and seizing those assets that are being used criminally and standing them down. And I've said this before, there needs to be, everyone's been focused on the NDAA and this bill and that bill. That's great. And I've been there helping with that and been suggesting, I actually was the first person to suggest to the Senate Intelligence Committee people to put this amnesty provision in back a couple years ago. And initially they didn't want to. And if they did, they thought, well, we'll do 18 months, and they did 6 months. But it didn't come out of committee between the House and the Senate Conference Committee. But maybe it will next year. The point I'm making is all of that process has to go along with people understand what it is that you're trying to investigate. Which phenomenon are you investigating? And so that's where it gets more and more and more complicated for the members. And the only way to clarify it would be to bring forward people who, number one, have dealt with both, or one or the other. Maybe one person dealt with the ET, another person dealt with the man-made, another person dealt with the stagecraft of staging the mutilations and abductions, who come forward, who are whistleblowers. But then the other part, it would be for law enforcement to actually go in and seize these assets because they're just simply enforcing existing law. You don't have to pass a new law. They're on the books. I mean, there are any number of laws against abducting people, torturing people, mutilating people's private livestock, kidnapping, embezzlement of government funds, illegal black budget operations, on and on and on. So, there's dozens of felonies that are already on the books of the federal and state and local governments, for that matter, that are being violated. So in that sense, what you really need is a three-prong approach, and this is what we're doing. One, open hearings under subpoena in Congress, not in a SCIF. Now, I'm going to come back to this in a minute. Remind me too about how that's been messed up, all right, in the last 6 months. The second would be law enforcement, where they go in and there's a knock on the door and it's polite, and then it's not polite, and they come in. It is like a SWAT team. That needs to happen, because otherwise you're not going to be able to get these assets under control, but also to show them to the Congress and the White House and the public, which is the intention of the law enforcement team that we've been having briefings with and giving them the information they need from our archive, from the intelligence collection we have of 147 black sites that we've collected. And now the other part of it is then the third prong, and there's, I won't say who it is because these are still in negotiation. There's a major law firm that sued one of the giant corporations and won about $2 billion, Dragon Slayers. And they've approached, one of the partners saw me in the airport at LAX, basically, and approached and said, we had a conversation, and I talked about our legal disclosure project effort, and this person offered the firms resources to do this. So that's something in 2024 to look for. We'll see how far that goes, because we have a number of cases that can be opened and put through federal court. That would provide another way you could go to discovery if there was a cooperating federal judge, if he's not corrupt, would then allow for site investigations, depositions, discovery,
Es que parece a veces un poco tedioso, Chad, pero pues toda esta información es lo que nos informa para ver que en realidad qué es lo que está pasando. Pero puede que esté diciendo que van a intentar hacer que más personas de sus testimonios, apoyarlos, ayudarlos a que lo hagan para pues hacer esto, poner esto más en la boca de las personas, ¿no? Por lo menos de las personas que toman decisiones en el gobierno. Y todo esto es solo en Estados Unidos. En México ya se ha firmado una ley también donde ahora van a proteger a los pilotos. Entonces todo lo que pase tiene que ser reportado y hecho públicamente. En Japón crearon un departamento especializado para investigar todo el fenómeno de UFO. They want to be subpoenaed because doesn't that kind of jump over their NDAs in some way? Well, let's talk about that. Yeah. Their non-disclosure agreements, whether it's corporate or government, have already been nullified. And luckily, there's a man I've been working with for about a year who did not want to come forward unless he spoke in a SCIF, top secret, secure compartment information facility, which is where you exchange top secret, code name level information. And I've been in those. Now, what's interesting is that he's now come around and understood. It took about 9 months for him to get to really see the proof that his non-disclosure agreement is nullified because the operation he was working under on this particular issue was a criminal enterprise, not overseen and approved by the Congress or the president. So now that he knows that, he's willing to come forward and give testimony. So for many of these men and women, it's a process. Oh, and you remember the hearings this past summer when Mr. Grush said, I can talk about that, it needs to be in a SCIF. Not true. What I'm telling now the members of the House Oversight Committee is that I'm glad you were denied a SCIF because you should not be conducting this business in a SCIF. This should be in an open hearing on C-SPAN and on the news networks. We should afford that organization no cover of national security, none, unless they come clean and rejoin the legal process. Esa organización la que está haciendo estas cosas ilegales con esa información, si se confesan, entonces sí los pueden ayudar. In 1992 and 1998, I had met with enough senior people at the Pentagon, generals, admirals, people in Congress, senators, congressmen, White House people, CIA directors, etc. And it was made quite clear to me that these projects were being run without oversight and supervision and therefore unconstitutional, and up to and including threatening senior officials if they made inquiries, literally threatening them. So you can't behave like a mafia. No solamente están haciendo cosas ilegales, pero cuando los del gobierno quisieron hacer preguntas, los amenazaron como gangsters. Malditos. They cannot and should not afford that effort, the dignity and the stature of a top secret clearance or any clearance. So this is why it needs to be brought straight out, the information. Now, caveat. The operational technology and design, so the things that fly that we have, those should be very secret. And people are going to hate when they hear me say this. The energy devices that would run your house and car, great. The things that fly at a couple 100,000 miles per hour, you do not want an unstable country or a terrorist organization to get that, because in 2 seconds they could deliver a weapon over downtown LA or DC or New York or whatever. So there are legitimate concerns. Pero todo eso tiene solución. Si no puedes poner al público toda la información, pero deberías de poner cierta información, como dice él. Y deben de crear algún tipo de comité de gente especializada, inteligente, que tome esas decisiones. The distinction between the information and the existence of these technologies and craft coming out versus the actual technologies. The actual technologies need to be brought out in phases. And the first phase, which is what we've been recommending for 30 years, are the devices that are 0 point,
quantum vacuum, whatever you want to call them, like we presented in the Lost Century film, that would put in a system for the world that would eliminate pollution and stop the damage to the environment, but also eliminate poverty in about 20 years. So those can come 20 out años, dice, 100 termina years con la ago. Those pobreza should have been mundial. out in the time of Nikola Tesla. I mean, Estos the real tipos de Tesla artefactos. technologies, not the current fake ones. But so that is something very, very important to make that distinction. And I say this because I have to have sort of very reasoned conversations with members of Congress that I'm meeting with, but also people in special forces, law enforcement. I mean, this is serious. This is not, UFO club, Google it on the internet. I mean, it's very serious responsibility. And I'm very blunt about the fact that not everything technological can spill out in the first period. But the knowledge of their existence needs to. And we certainly can't Dice, así sea que no nos digan cómo se hace la tecnología, pero que nos digan lo que hay, porque pues, informas a la gente, ¿no? And targeting them and destroying them. But we also can't keep the covert programs using illegally, clandestinely, the man-made UFOs, which have been used in horrific, murdering entire villages in Africa and South America. And the CI document that Jacques Vallée has, where he outlines, in 1985, the CI document that said they were down in Brazil and Argentina, abducting peasants, quote unquote, for their psychological warfare value, making it look completely alien, with man-made alien-looking craft and creatures. Now, that is an official document that we know exists because Jacques Vallée and a couple other people I know have it, but they haven't turned it over publicly yet. But that can be subpoenaed, see? So in a court case or in the Congress, here's a subpoena. You produce this document. So we have outlined all this. It's very complex. I understand that in the new year, 2024, there will be more hearings. And I'm trying to get them ready with the correct witnesses teed up, but also the correct questions and follow-on questions. And then most importantly, the right approach. The wrong approach would be say, we can hear about this openly, but this we have to go into a skiff. No. Close the skiff. That time's got to be over. So the only thing that when you're talking about transparency and dice transparencia total para que pues todos entiendan, todos entendamos en realidad qué es lo que está pasando y dejemos de creer cosas por todos lados, sabiendo lo que en realidad está pasando. Yeah, the sort of very advanced technologies, how they're made, what their design is, that could be used as a weapon, right? That's different than the information. A thermonuclear device is a weapon, right? But not everyone can possess one, and Rhode Island can't build its own nuclear weapon, so it can fight off Boston or something stupid, right? So so the truth of the matter is, I'm being silly, but you have to have some sort of reasonable criteria. But if you don't even know what's what, in other words, you're dealing right now, this is where the people who are in the senior reaches of the aerospace and intelligence community that are currently in those positions, who've reached out, they're very frustrated with the slow pace of this in Congress. So it's to be determined, TBD, whether the legal approach we're going to take in a court case would bring this information out before Congress would, or before law enforcement organizes and says, we've sat around all we're going to. We have enough actionable intelligence to move on these facilities, and we're going to move. So those are three big initiatives that we're heading up. Que si no comparten la información, a final de cuentas, la fuerza legal puede ir y prácticamente caerles en los lugares donde los soldados saben que están todas estas cosas. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Todo esto va a salir. Pero pues que sea lo antes posible.
Por eso es bueno informarse, por eso es bueno hacer preguntas, current. escuchar. You all heard that we have the Disclosure Project Intelligence Archive. I think you can testify to the fact when you were here for a couple of weeks helping scan stuff in, there's some mind-blowing stuff in there. Yeah. It's I unbelievable. literally had to go outside and take a couple deep breaths a couple of times. I mean, this is going to be where people do need to focus, but it needs to come out. Yeah. Sure. So I'm just giving this as a warning to people listening. This is going to come out early next year. We are spending $400,000 or $500,000 to move all electronic files into digital, and all documents and testimony into digital that are now in a custom designed searchable database with major categories. We've been able to compress the videos and the audio files through a technology, so instead of it being 50 terabytes, we can keep it under a terabyte. And by doing so, we'll be able to put it and host it so that we wouldn't have to be spending enormous amounts of money so the public could access it. Because as you know, this is a big problem. It's the cost of that. We don't have, the Rockefeller and Ford foundations and the government are not supporting this. This is all our own effort. But it will then have an interface. So if you look at a database that would have all that content you saw, or some of it you saw, there would be an interface between that database that's being custom built to the World Wide Web. And what we need, if there's anyone who can do this in 30 days, is a website developer. It'd be more like a landing page that we could have that up, and that would connect to this system. I'm not an internet technology guy, but that would then give Van a poner toda esa información gratis para todo el mundo. And I will say billones de this is a rather personas. bold statement. That dump of data and information is the disclosure. It is everything. Es prácticamente every todo lo que site, se sabe. ¿Dónde están todos los lugares? Witnesses. It's Cientos de testigos. hundreds of thousands of pages of government documents and transcripts cientos de of miles de testimony páginas, and technology testimonios, and budget proof, and tecnologías, it's presupuestos, 122 crash retrievals, 122 named recuperaciones, people and sites, and on and on and on and on and on. Todo eso So, van a poner públicamente en internet para que finished. todos lo puedan accesar. We wanted it finished A ver by cuántas now, but personas it's a van big a project and hacerlo en technical realidad, lead, pero va a estar challenging ahí in some y ya no hay, ways. ya no hay I won't vuelta get atrás. into the sausage making of Lo que that esconde quien lo quiere nightmare, esconder. but it's a big undertaking. But it will be available. Now, the only thing that the public won't see, those of you who are curious, are the redacted names of people, their social security numbers and their email addresses. If they're a top secret witness or an individual that doesn't want to be known by the public, but has wanted us to have the information. So this is a little bit like the Chatham House rules at secret meetings. Chatham House is a think tank in London or in the UK, where you can cite the information someone shares, but not the name of the person. So my ethics is that if someone has said, I want you to have this information, I don't mind if the world has it, but I don't want my name out there because I'm scared for my family, or I don't want a bunch of UFO kooks banging my door down, or whatever it is. So I honor those requests. So that is the redacted. Sí, claro, Now, eso va unredacted, a incitar a más gente a que dé sus very testimonios y sensitive, les ayuden a proteger su very top identidad. secret. That is being provided to the key investigators, the law enforcement, and the senior people in Congress. All of it. Nothing's held back. So look forward to that, and I had hoped we would have the whole thing out December 1st. It looks like it may be more later in the winter. The big hang-up is going to be who can build this landing page website for us quickly, like in the next 30 days. And the team that's been working on the database are not web developers, but they can get someone. So there's a bit of a kerfuffle with that. It's like we're at the 99-yard line. We need one more yard to carry it across. Otherwise, the public will have no portal, right? You need to have a portal into this thing. Right. Anyway, and I don't know the first thing about making a website.
and we don't have anyone on our team who does. Nobody knows how to build a website. It's not that hard. So if I'm not an someone's expert, at but that and can do it someone quickly and contact him, either for please. free or Someone watching reasonably, this or you know, that let us watched know, his like, video. 3 months ago. Help him. Let's do a part, guys. You know, I there think are I'm people out trying there to do who know how mine to by do this sharing this thing, information. so I think you'll have a lot of hands coming up. Alguien que So, sepa hacer una página web, We'll see. contacta al doctor. yeah, we'll see. We'll see. Necesita ayuda Okay, con so eso. one other thing I want to ask you about with Tucker Carlson, he believes that there is a spiritual. He's mentioned that he believes that there, and he's not the only one. Obviously, there are many people who speak about this topic and this subject that understand that some understand, some don't. That there is a spiritual component that is involved with these beings and with contact experiences and going forward. Can you speak? I don't know anyone else in the world who can speak about this with the expertise and knowledge that you have. So can you speak about that a little bit for us? De la parte espiritual Sure. I mean, de estos seres. and again, O de it este sort tema of más bien. recapitulates what we started with. I tell this funny story back in the 90s, being at the Vatican with Monsignor Balducci, who is a theologian, senior theologian to Pope John Paul. And he was actually a demonologist, interestingly. Demonology. And of course, not my cup of tea, all that, but I mean, you know, we had a very long interview. And he said, the extraterrestrials are neither demons nor angels. However, they're not hostile and they're so advanced that they could be confused with angels. On the other hand, the extra-dimensional phenomenon would be. Dice que los extraterrestres, dicen, no son ni ángeles ni demonios, pero no son hostiles. Son tecnologías tan avanzadas que podrían ser confundidos por ángeles, pero es solo tecnología. Dice ahora los extradimensionales o interdimensionales. Be more like the demons, and those get conflated all the time with extraterrestrial. And the man-made atrocities being done that look alien definitely look like a negative entity from somewhere. So you have all of that happening. Now, he emphatically said, because then he had access at the Vatican all the way to the Pope, and you know, he introduced me to the Vatican astronomer and everything. And so he understood the cosmology quite well and knew the difference between an angel, a demon, an ET, and something that would be concocted out of the skunk works or what have you, covert program. But that is a very advanced understanding. But so spiritually, the ET, the actual, let's call it native ET, real extraterrestrial, all of them are so advanced that they would appear to be, you know, unimaginable in their evolution. And there is a deep spiritual component to it, simply because once a civilization has free energy and abundance, and it's no longer fighting over a scrap of land here and a piece of gold there, the whole civilization pivots towards the development of their spiritual higher states of consciousness. And so they're very interested in humans and in that component. And that's why the Close Encounters of the Fifth Kind, the CE5 Contact, if you get the app CE5 Contact, you'll see it's very rooted in this understanding of consciousness universality and how that operates through not only making contact, but also advanced technologies. The extraterrestrial technologies seamlessly interface with consciousness field and thought. And so that part of it, when people encounter it without an understanding of non-locality, of the physics of entanglement, of the physics of the entanglement of consciousness and thought, and omnipresence of consciousness, all those concepts, it's going to be very confusing because, and you're going to then also conflate some of the extraterrestrial phenomenon and experiences people have with something from an angelic realm, because some of them, you have entire planets out there that on the level of consciousness, they are basically have evolved to the level of a very higher level of consciousness.
And so they would present as these very enlightened spiritual Bastante beings, impresionante even if they información, have a chat. body in a spacecraft from Parece increíble, pero a star system in the Andromeda galaxy. So this gets where you no have to solo have this porque parezca increíble quiere comprehensive decir que no sea verdad. assessment O lo and contrario. overview Tampoco that estoy diciendo que todo integrates sea what's normally 100% correcto, very pero separate algo debe haber, things ¿no? that never get put together, and that's science, spirituality, religion, consciousness studies, and advanced physics, the cutting edge of entanglement and AI and all of this. So that's something that requires a deep study and understanding of this in order not to be completely discombobulated and confused. And so he's quite right that there is a spiritual component. But again, which is it? Is it actually a spiritual being, man-made phenomenon, an extraterrestrial advanced civilization whose consciousness might be on parity with a celestial level of consciousness? All of that has to be understood, and then that goes into your analysis whenever you encounter a phenomenon, a case, an encounter. What is it? Hay que entender Is it todo X, eso, Y, or claro, Z, para ver si, or something else? para ver qué es So, cada cosa, pero again, y hay mucho without más that que eso sort of también. knowledge and study, everyone's going to be hopelessly confused, unfortunately. And this is not that difficult. I think we can articulate that as briefly as I just did. I agree. But it needs to be discussed, but it makes people uncomfortable because if you're a Claro, la gente scientist, se pone you're incómoda. not comfortable with that. If you're a theologian, you're not conversant with science. If you're a policy academic or political person, all of that is just completely foreign, mostly to those folks. So we kind of have to create a common ground for all that. And so, and that's what we've tried to do, because as you know, we have these three big foundations of what we're doing: the Disclosure Project, the CE5 Contact with development of higher consciousness, and then the technology, the effort to bring out these zero-point free technologies. Those are the three big projects that we've been moving forward over the last 30 years. So I think that's why that knowledge, it says in the Vedas, the ancient Vedas in India, knowledge is the greatest purifier. If you have the knowledge, it clarifies and purifies this understanding. If you don't, it's very easy to mix it all together in this mixer bowl of stuff. And that's what we need to try to bring clarity to. Hopefully, the archive will also have a CE5 part of it, and eventually. Right now, it's dealing mostly with the nuts and bolts and the Con toda la documents and the información witnesses and the sites and all that. que van a ofrecer, que But van a there's a great poner, deal, as you dice que know, that the van a public has never ofrecer seen información on the acerca CE5 de experience. todo este I mean, contacto there's del quinto enormous photos, videos, mundo. accounts, testimonies, and that would be included, eventually. It's too bad also that we can't come up with some kind of common language terminology, because each one of these groups that you have mentioned, physicists, the academia, public, scientists, they all use different terminology, and some of the terminology is so above the heads of the common person Right. that their eyes start to glass over, and you realize Of course. that unless people start speaking in simpler terms, right? Simple terms that everyone can understand, we leave so many behind, and then people get confused. Claro. Well, if people look at my books, I've created a lexicon and descriptions that do that. You have. Very much so. And I'm aware this is a problem. I was a meditation teacher before I was a medical doctor. So I understand how you have to create a common language, but then if you're going to use a term, you describe it, all right? And you define it. And this is important. Words do matter. And words are a reflection of the thought, which is a reflection of the consciousness and meaning behind it. And so that is important. And these are all things that are going to get more and more Así que las palabras que usan para todo el mundo expresarse acerca de aliens, ovnis, todo eso. Dice, hay que llamarlos por lo que son y acostumbrar a la gente al lenguaje, porque pues, mientras más confuso es el lenguaje, menos gente entiende. Y es verdad. For one thing, the portrayal of the ETs by our covert
illegal secret government is not going to be allowed to go on much longer. And if we don't fix it, there are forces out there in space that will, which is a worst case scenario. I want to repeat it. It's a worst case scenario. Everyone asks, why don't the ETs just come and fix all this? Oh no, you don't want that under any circumstances. So we need to take the lead. Humans who understand this need to take the lead. And to do that, we need to have certain segments of society get up to speed very quickly, which is one of the reasons for this disclosure project, Intelligence Archive, being online and everyone seeing it, because there it is. I mean, you know, and it is going to be, a lot of it's going to be very shocking to the public. Very. Very. Sí, es información muy If I can be impactante, shocked, and muy I've been sorprendente. involved in this for years, I can tell you that it definitely will be a buckle up journey. That's why I haven't released a lot of it. It's disturbing. I know. The things that these covert programs have done, the murders, Mucha de la información, the testimony of so many of these whistleblowers that no one has tantas ever cosas seen. que aún no ha dicho, dice, porque es demasiado para You la know, gente and remember, entender todo tan rápido. you're going to see the redacted, not the people who come forward that have given us permission to use their name, but the other 650. The names are redacted, but there'll be a little blurb and then a file of what they've written and what notes we've made about what they've shared, right? Now, I know who all those people are, all 755 of them, all right, that are in that list. And you'll see the list. You'll also see all the black sites, the map and the sites, as well as, now, the big job, now I just want to warn everyone, this archive is going to be kind of raw data, right? That's searchable. It's a database. What I still have to create is to triage. So let's say you have, I don't know, 200,000 pages of government documents. No one's going to read 200,000 pages of government documents. What we need to do is triage the most important to the least, right? That takes time. Same thing for the crash retrieval cases. Same thing for the witnesses. That there are more Es increíble cómo van a poner todo esto paso a paso, todo lo que pasó. ¿Qué van a hacer gobiernos con toda esta información? Pregunto yo. Y no que digo que quiera que hagan algo drástico, pero por ejemplo, México al ver esto, ¿qué piensa hacer? Yo espero que alguien quiera intentar contactarnos, que alguien cree algún tipo de programa para crear una forma de contactarlos y aprender de ellos. No necesitamos aprender del gobierno, no podemos aprender directamente de ellos. I'm warning. I'm a doctor who always gives full information. I don't hide information. I don't tell you nonsense. So it's going to be put out there at that stage. Now, the bigger part of it after that's done is what I call the briefing modules. How do you make? Okay, and we're going to do something. Heads up, everyone. Get on a list. Contact Pat. We're going to have a select number, maybe 20 people at our retreat center this winter, where all we're going to do is go through all this deep, deep stuff, and I'm going to create the archive modules. And what those briefings are is connecting the dots across all categories of the most important cases that then reach the intelligence assessment. So these would be the most important things in the archive, and they're not even created yet. I've got to create those. But we're going to have a week event to bring in more of that. We already have a few law enforcement and special forces people asked me to create some critical ones, and those will be in there, but redacted heavily because it's extremely sensitive, and frankly, it scared the crap out of everyone who read them. But frankly, but you know, it needs to be done. Otherwise, you have all these huge amount of data that no one's going to be able to sift through without an assessment that connects all those dots. But that's it, the connecting of the dots, and really only, I don't know anyone else who can do that but you, to really succinctly connect those dots for people, because that is where the real understanding of this information. Right. So visualize this. You open the archive, there would be the categories, and then there would be sort of an introductory briefing
analysis that would connect all the dots within that and triaged, but also connecting to other categories with a hot link, so, where it's all interconnected. So that intricacy Están and that prácticamente hablando analysis cómo piensa and that diseñar work hasn't started. But we want the public to have the la raw página. data. We've been rushing to get that. And also, I need to get it in this form so that the investigators with the Senate, Intelligence and Armed Services, and the House Oversight Committee would have a tool. So look at what we're doing with this. The DPIA, the Disclosure Project Intelligence Archive, would be like Wikipedia for all things UFO. Prácticamente. Wikipedia con And toda la información que we're han inviting other recolectado. people to submit more material. Y We don't invitan a pretend todo el we have mundo everything on planet para Earth que by any manden toda la means. información que But tengan. what we do have, Yeah. you'll have access to, which no one in the world has ever seen, except a few people who crawled through my archive here at our place. But so that'll be an exciting development. It's an ongoing project, really. So in next month, we're going to launch Dios lo bendiga, esperemos nada le crowdfunding, pase hasta site que salga todo esto. for the Disclosure Project Intelligence Archive. We're going to set the initial goal around 500,000. It may have to go up. I mean, the expenses of the programmers and the hosting and all that it's exorbitant, frankly. So to do it, we're going to need continuing support and resources, or we'd have to shut the website down. Just like Wikipedia asks for donation and stuff. You can't do this unless you have someone either underwriting all the costs, or you have to put a paywall up where people pay a monthly fee, which I don't want to do. So everyone listening, if you want all this stuff for free, you need to help us because there are no free lunches. I'm a retired doctor. We don't have the ability to just underwrite hundreds of thousands of dollars in ongoing expenses for something like this out of what, Right. So that's something we're going to need help from everyone who actually wants to see this available to every man, woman, and child on planet Earth, really. Of course, the more people who use the archive, the more expensive it'll be because you get billed from the cloud, the hosting of all this and the usage. So this is all something we're looking at. We're hoping. My aspiration, and this is my New Year's resolution, is to find a way to get all this out in front of the people early in 2024 for free, where there's no paywall. It'd be like getting on our YouTube channel and you just look at it. Except in this case, it's everything. It's this enormous amount of material. So we hope people will support that effort when you hear from us. Sign up at our website. Miren, ven, ese es el tipo de cosas que les digo. Si te inscribes a este canal, ¿lo vas a apoyar? ¿Quieren apoyar? No sé cuánto cueste, pero pues las personas que puedan y quieran apoyar, ese es el tipo de decisiones que podemos hacer que causan la diferencia. ¿Cuánto cuesta un Starbucks? And not great for going out at night that time of year, but we're going to be focused apoyar on este this. tipo de fundaciones And at least we have a hot tub. O de movimientos, más bien dicho. Under the stars at night. You can do that if the temperature's 101 degrees. Yeah. Oh, and the Thomas Jefferson's hot springs are 2 minutes from that. So and those are amazing. But I hope that what we can do is that as packed people on the hill. Do you think they'll read this? Do you think this will enlighten a huge number of them? The big problem with members, and look, I'm this way, you know me. If someone sends me a 5-page thing, I turn it over to my assistant and say, turn it into 3 sentences. I don't have time. All right. So I understand how busy they are. And I understand that if you're an executive or senator or whatever, you can't go spend thousands of hours going through this. This is why curating the triage and rank ordering which documents, which cases are most important, and creating these briefing modules that tie it together. Siguen hablando de... I mean, over 100 years being in a... Me gustaría, yo creo ya... Of secret y podemos continuar. Nos faltaron como 10 minutos. Solo podemos ver otro día. Ahorita quiero ver otra información, a ver, más reciente que ha habido. Japón en una carrera contra el reloj para redactar los desaparecidos en el terremoto. Dictador norcoreano.
Esto fue hace 23 horas. Vamos a ver esto. Siempre me ha gustado la ciencia ficción Un like, y la que idea me de gusta, estar justo al apoyar el borde canal del que nos descubrimiento. comparte su información. Mausan TV. Es un muy buen canal, chat, la verdad. A ver, tiene muy buenas Presenta. noticias. Sé que mucha gente a lo mejor le Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Tiene un preconcepto Estas son las de- que consideramos de Jaime las Maussan, verdaderas pero- noticias. son noticias, Corea nada del Norte inventado. amenaza con destruir a los Estados Unidos y Corea del Sur en caso de que se atrevan a iniciar un conflicto. Mientras ¿por qué tanto, iniciar? No, en la no franja creo de que estamos muy Gaza, cerca de Estados hasta Unidos. Tengo 1.2 familia ahí. millones de personas enfrentan la hambruna, Wow. de los cuales al menos 300.000 niños se encuentran al borde de morir debido a la falta de alimentos. Conoce los estragos que dejaron los sismos en Japón. Y en noticias del fenómeno OVNI, horas antes de los sismos en Japón, múltiples testigos grabaron un extraño fenómeno en el cielo. ¿Acaso se trató de una advertencia ante los sismos? Le tendremos ¿Apareció eso antes las de los sismos? impresionantes imágenes. No se las puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día en Tercer Milenio 360 Internacional. Tiene buen soundtrack. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional. Internacional. Nos Con Jaime encontramos Maussan, pero no está en lo Jaime que Maussan. podría ser la antesala de un nuevo conflicto internacional. Y es que recientemente el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó a los Estados Unidos y a Corea del Sur de que si lo atacaban, este los iba a destruir. Ante esto, el presidente de Corea del Sur anunció que estas declaraciones son como el preludio de la destrucción debido al poderío armamentista que posee tanto Corea del Norte como los Estados Unidos. Imagine usted una confrontación bélica entre estas naciones. Podría Dios, desatar protégenos, por favor. una nueva guerra mundial. Imagínate. Hay El dos líder de guerras Corea del actualmente. Norte, Kim Jong-un, ha Empezar ordenado otra. a su ejército acelerar la producción y modernización de su arsenal convencional, es decir, municiones y armas, así como acelerar la producción y preparativos de su arsenal nuclear. Estas fueron las palabras de Kim Jong-un. Debemos responder rápidamente a una posible crisis nuclear y continuar acelerando los preparativos para pacificar todo el territorio de Corea del Sur, movilizando todos los medios y fuerzas físicas, incluida la fuerza nuclear, en caso de emergencia. Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Asimismo, Kim dijo que ya no buscaría la reconciliación y la reunificación con Corea del Sur, destacando la persistente situación de crisis incontrolable que, según él, fue provocada por Seúl y Washington. Y es que las relaciones intercoreanas se han deteriorado hasta su punto más bajo. Asimismo, el líder de Corea del Norte ha advertido que su país puede destruir a Estados Unidos y Corea del Sur en caso de que estos desaten una confrontación militar, enfatizando que sus acciones provocativas podrían evolucionar en cualquier momento en el estallido de un choque armado. Ante esto, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Pero, ¿y por Won-sik, qué se ha sienten declarado atacados que en no medio de fueron la ellos grave los situación que de seguridad por las acciones de lanzaron un Corea del cohete el Norte otro día que para solo la prueba? fuerza poderosa de Corea del Sur puede mantener la paz real? Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa de Corea del Sur. Debemos hacer que Corea del Norte sienta en sus huesos que el imprudente comportamiento provocador que amenaza a la República de Corea pronto se convertirá en el preludio de la destrucción. Shin Won-sik, ministro de Y Defensa de Corea del Sur. lo amenaza al otro de Sin vuelta. duda Está alguna, viendo que el está mundo debe loco. estar atento a las amenazas del líder Wow, norcoreano no, Kim man. Jong-un sobre la modernización de su armamento nuclear y sobre las amenazas de una posible confrontación entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Una situación que, de volverse real, podría significar el inicio de una tercera guerra mundial y el posible inicio del fin de la humanidad como la conocemos. Información Padre, para Tercer protégenos, Milenio por favor. 360 Internacional.
en la franja Parece de película Gaza. de terror, Al ¿no? menos 1.2 millones de personas prácticamente no tienen que comer, de los cuales más de 300,000 son niños, mismos que según las Naciones Unidas se encuentran al borde de la muerte debido a la hambruna. Aquí le presento el reporte. Esas son las cosas que nos tendríamos que preocupar. Todos los países deberían estar uniendo fuerzas El para sol se ayudar a esa postra gente sobre en este vez de campamento de refugiados estar en la buscando franja de más Gaza, pleitos. en donde la mayoría de sus residentes son niños. Niños que, de acuerdo a la UNICEF, enfrentarán una grave sentencia de muerte en las próximas semanas. Este año es una pesadilla para todos los niños en Gaza, para todos los hombres y mujeres, para todos los ancianos de Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas ha dicho que al menos 1.2 millones de personas en la franja de Gaza enfrentan niveles agudos de hambruna, de los cuales 335,000 son niños menores a 5 años que están en grave riesgo de muerte. Y es que las esperanzas y deseos de miles de niños palestinos porque esta pesadilla acabe se desvanecen ante la escasez de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza y el constante bombardeo del ejército de Israel. Deseo tener un hogar con comida, agua y gas, y que vivamos una vida hermosa. Deseo despertar de esta pesadilla. Que Dios te lo mande. Además, la UNICEF calcula que en las próximas semanas, a medida que la crisis humanitaria en Gaza crezca, más de 10,000 niños menores a 5 años enfrentarán los niveles más altos de desnutrición, al grado de necesitar con urgencia alimentos terapéuticos o incluso enfrentar una inminente muerte. En 2024 no quiero morir. No hay baño ni comida, ni agua potable. Nuestra infancia se ha ido. No quiero morir. Es el deseo de cientos de miles de niños palestinos que han visto su infancia sucumbir ante los estragos de una terrible guerra que lo único que ha dejado es la hambruna y la peor crisis humanitaria en la franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La crisis humanitaria que se vive en la franja de Gaza no solo afecta a las personas, también a los animales. Y es que en el zoológico de Rafah, los refugiados que llegan a este lugar están tratando de compartir un poco de su comida a los animales que aún permanecen en ese zoológico. Sin embargo, muchos de estos ejemplares han muerto de hambre. Aquí le presento la historia. Ayúdanos. No solo los seres humanos sufren con la guerra, los animales también han sido víctimas anónimas de este conflicto. Los palestinos que llegaron refugiándose al zoológico de Rafah se encontraron con una devastadora situación, en donde los animales quedaron totalmente desprotegidos, ya que muchos de ellos han muerto de hambre, sed o alguna enfermedad que no pueda ser atendida, debido a que no se cuenta con el medicamento o material necesario. Hay muchos casos de muerte todos los días, casos de inanición, debilidad, anemia, y estos problemas están muy extendidos. No hay comida, por eso hay muchos casos de intoxicación alimentaria, porque la comida disponible está podrida, por lo que afecta al riñón, aumentando el número de muertes. En el zoológico yo ayudaba al dueño con la comida, que eran pollos muertos en granjas cercanas. Ahora también se nos acabó esto. En muy poco tiempo estos animales estarán en una condición muy difícil. Moribundos, con hambre, sed y debilitados. Así se ven algunos de los animales, mientras que otros tratan de sobrevivir con tan solo la mitad del peso que deberían de tener. Los refugiados en el zoológico han tratado de ayudar a los animales compartiéndoles de su poca agua y comida que les queda, ya que estos son muy limitados. Muchos de estos animales no han probado comida durante semanas desde el inicio de la guerra. Los animales están luchando por sobrevivir. Sin embargo, el panorama advierte niveles críticos de hambre para estos animales.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Es una nave alienígena de esos ovnis. Al regresar de que vuelan esta atrás del pausa, mundo, deberían de llevarles horas comida. antes de Para que eso se debería estar ocurriera usando esa estos tecnología. terribles sismos en Japón, bueno, se manifestó en el cielo un extraño haz de luz, el cual fue captado por múltiples personas. ¿Acaso se trataría de una advertencia? Las imágenes le van a sorprender. Continuamos. Continuamos en Tercer Milenio 360. Luego de que más de 20 sismos azotaron a la isla de Japón, poco a poco las imágenes de la destrucción comienzan a salir a la luz. ¿Qué ha pasado a poco más de un día de estos terribles sismos? Aquí le presento el reporte completo. El año 2024 ha comenzado y la naturaleza continúa tomando su curso independiente a la vida del ser humano. Y es que Japón presenció un sismo de 7,6 grados Richter, cuyo epicentro se presentó en el pueblo de Noto, perteneciente a la prefectura japonesa de Ishikawa. Así lo informó la Agencia Meteorológica de Japón. Además de este fuerte sismo, en un periodo de 90 minutos, al menos 20 fuertes réplicas también sacudieron a Japón, lo que provocó un tsunami a lo largo de las costas japonesas, con olas de más de 5 metros de altura. Observe las imágenes de esta catástrofe natural en la nación del sol naciente. Terrible. Al momento, se reporta que al menos 2 individuos perdieron la vida. Miles de personas continúan sin electricidad y que sigue la búsqueda de decenas de habitantes que quedaron atrapados bajo los escombros de las casas y otras edificaciones que se colapsaron completamente tras los sismos registrados en la nación nipona. Además de que la agencia meteorológica japonesa advirtió que durante los próximos días podrían presentarse más sismos o réplicas fuertes para Japón. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Un aviso, un warning. Luego de estos terribles sismos que azotaron Japón y que destruyeron vastas regiones, nuevamente se volvieron a emitir las alertas de tsunami. Esto por primera vez desde el año 2011. Y bueno, tras lo ocurrido, evidentemente comienzan a llegar los fantasmas de aquel 2011 en donde ocurriría el desastre nuclear de Fukushima. Y es que actualmente Japón posee más de 30 plantas nucleares, las cuales podrían verse afectadas tanto por los sismos como por los tsunamis. Aquí le presento la información. Los recientes sismos que se produjeron en la costa occidental de Japón provocaron la primera alerta de tsunami desde el fatídico 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9 y un tsunami golpearon al país del sol naciente, acabando con la vida de 19,000 personas. Ya sabes, también se veían naves arriba de alerta de tsunami la planta nuclear. Está en efecto en Noto, en la prefectura de Ishikawa. Estamos observando un gran tsunami. Personas cerca de la costa o las orillas de los ríos, por favor, vayan hacia zonas más altas. El siniestro provocó preocupación de que pudiera repetirse el desastre de la planta nuclear de Fukushima, la cual se vio afectada por el sismo de 2011. Afortunadamente, la planta nuclear de Shika, la más cercana al epicentro del reciente sismo, no sufrió daños de consideración. No se han reportado irregularidades en la planta nuclear de Shika. Le pido a todos los ciudadanos que estén atentos a la posibilidad de que se produzcan fuertes terremotos en los próximos días. Este siniestro nos recuerda el peligro que representan las plantas de energía nuclear, especialmente si se encuentran en zonas altamente sísmicas o cerca de la costa. Y es que Japón
es uno de los lugares donde se producen más sismos en el mundo, y a pesar del riesgo que representa, aún tienen 33 plantas nucleares a lo largo y ancho de su territorio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Si tuviéramos la energía cero contaminación, Tanto, no necesitaría en ninguna de Ucrania, esas plantas. luego de que se viviera un pasado fin de semana horroroso, tras 18 horas de intensos bombardeos entre rusos y ucranianos, la población fue la más afectada, y es que muchos de estos misiles cayeron en regiones civiles, por lo que ahora las personas intentan sobrevivir a lo que fueron estos ataques. Aquí le presento la crónica de la destrucción en Ucrania. Tras los intensos bombardeos del fin de semana, que duraron al menos 18 horas entre Rusia y Ucrania, los mandatarios de estas naciones, es decir, Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en sus discursos de Año Nuevo, han hecho alusión al conflicto armado que sostienen en Ucrania. Hemos probado repetidamente que somos capaces de resolver las tareas más difíciles y nunca retrocederemos, porque no existe fuerza que pueda separarnos y hacernos olvidar la memoria, la fe de nuestros padres y detener nuestro desarrollo. El próximo año el enemigo sentirá la ira de la producción doméstica. Nuestras armas, equipo, artillería, obuses, drones, nuestros saludos navales al enemigo y al menos 1 millón de drones ucranianos FPV. Todo lo usaremos generosamente, en tierra, aire y por supuesto en mar. Pero los comentarios de los mandatarios no han sido los únicos en ser escuchados por el mundo, pues tras el intenso bombardeo del fin de semana, residentes tanto del lado ruso como del ucraniano nos narran lo vivido durante los ataques. Este es un día muy triste. Permanecerá en nuestros corazones. Conocí a algunas de las víctimas. Duele que la gente esté sufriendo. Entendemos que hay una guerra en marcha, pero la gente pacífica, los niños muriendo, es difícil encontrar palabras cuando te enfrentas a cosas así. Este ataque tuvo lugar mientras estábamos celebrando nuestro Año Nuevo ucraniano. ¿A quién se le ocurriría hacer algo así? ¿Qué animal podría hacer algo así, sabiendo bien que la gente ya sabemos se sentaba cuáles, a celebrar? ¿Cuáles animales no Sin tienen duda, corazón? el conflicto armado en Ucrania solo ha traído dolor y sufrimiento a millones de personas que día con día se ven obligados a intentar sobrevivir, rodeados de muerte y destrucción por las ambiciones del mandatario ruso Vladimir Putin. ¿De qué es lo que Información quieren? para Tercer Milenio 360 Internacional. Ya le habían dicho que solamente parara y que le iban a perdonar. La crisis migratoria continúa en la frontera entre México y los Estados Unidos. Incluso algunos ya lo están catalogando como una crisis humanitaria debido a todas las carencias y dificultades que enfrentan los migrantes esperando llegar a la tierra prometida, a los Estados Unidos. Aquí le presento la historia. Pues esto ya lo habíamos visto el otro día. La gente que está viajando y con frío son algunas de las frontera a través de México y lo mucho que sufren. Cicatrices muy fuertes alrededor del mundo debido a la crisis climática. Sin embargo, muchos expertos estiman que es el principio del fin de los combustibles fósiles y que el año 2024 será crucial para la generación de políticas que nos ayuden a combatir el cambio climático. Lo antes Aquí le posible, por favor, la información. Para que la gente deje de sufrir por esto. El 2023 fue un año de contrastes. Por un lado, tenemos que fue un año repleto de eventos climáticos extremos, muchos de ellos registrados como récords comparados con otros eventos del estilo en el pasado. Pero por el otro lado, también podemos decir que fue uno de los años en los que la humanidad aprendió y se comprometió a vivir en armonía con el medio ambiente. Y es que un número creciente de analistas climáticos cree que el 2023 puede ser registrado como el año en el que las emisiones contaminantes anuales alcanzaron su punto máximo, justo antes de que la economía mundial de combustibles fósiles comience un declive que culminará con la erradicación de este tipo de fuente de energía mundial. Distintos estudios han encontrado que el aumento constante de la energía eólica y solar estaba en camino de superar la creciente demanda mundial de energía, lo que significa que las energías renovables comenzarán a crecer y desplazar
a los combustibles fósiles a escala global. Al mismo tiempo, también se espera que la introducción de vehículos eléctricos a nivel mundial comience a erosionar la demanda de combustibles para vehículos, que representa alrededor del 50% de la demanda de petróleo en los países desarrollados. En este sentido, estamos hablando del 2024 como una oportunidad para un cambio profundo y positivo, siempre y cuando se haga de inmediato. La realidad de la situación es que necesitamos reducciones profundas y rápidas de emisiones si esperamos mantenernos dentro del presupuesto cada vez más pequeño para carbono que queda. Dave Jones, director del grupo de expertos sobre el clima, ENVER. Los combustibles fósiles tienen sus días contados, ya sea para el 2030, 50 o 100. Es un hecho que desaparecerán. Pues Sin sí, embargo, pero no, lo que cierto sea es lo que antes entre posible, antes de men. esta transición, Claro, mejores ¿cuánta gente va a oportunidades morir tendremos en de el- salvar a nuestro planeta de sin una disfrutar verdadera de- hecatombe climática. Yo podría morir, Información cualquiera de para Tercer nosotros Milenio podría antes de 360 llegar a esa meta, Internacional. pues tiene que ser lo antes posible para poder disfrutar todos del planeta como Durante hermanos, los ¿no? últimos días de este pasado mes de diciembre Vamos, chat, del sí se año puede ser positivos. 2023, Nosotros vamos a hacer la se diferencia. registraron Poco a poco múltiples van a ver. señales en los cielos de México, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, señales que incluso para muchos se tratan de intentos de comunicación. ¿Usted qué piensa? Le vamos a tener todas las imágenes, así que no se vaya. Usted está aquí en No Tercer se Milenio vaya. 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. 360 Internacional. Más calentamiento global. Científicos de los Estados Unidos y del Reino Unido han desarrollado una nueva forma de detectar planetas posiblemente habitables en un hecho extraordinario. A ver, esto es interesante. Un equipo internacional de científicos ha ideado una nueva forma para identificar planetas potencialmente habitados, comparando la cantidad de dióxido de carbono en su atmósfera con la de sus mundos vecinos. El equipo de investigadores del Reino Unido y Estados Unidos ha demostrado que si un exoplaneta tiene una cantidad reducida de CO2 en su atmósfera, en comparación con los mundos vecinos, sugiere que hay agua líquida en la superficie de ese planeta. La caída de los niveles del gas implica que el Ya dióxido de sabiendo carbono que hay de la agua, atmósfera casi es que hay disuelto en vida. un océano o absorbido por formas de vida, como las plantas y árboles en la Tierra. Habla el exoplanetólogo, Dr. Maury Tribe. Es bastante fácil medir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta. Al comparar la cantidad del gas en las atmósferas de diferentes planetas, podemos utilizar esta nueva firma de habitabilidad para identificar aquellos planetas con océanos, lo que los hace más propensos a albergar vida. Inicialmente la atmósfera de la Tierra solía estar compuesta principalmente de CO2, pero luego el carbono se disolvió en el océano e hizo que el planeta fuera capaz de sustentar vida durante los últimos 4.000 millones de años. Buscar dióxido de carbono permitirá identificar si un planeta tiene agua líquida. Antes de esto, lo más cerca que habían estado los científicos de identificar líquido en una superficie de un mundo era utilizar su brillo. Sin Con el embargo, brillo veían, esta sí. firma es demasiado débil para que la detecten los observatorios actuales, mientras que el nuevo método se puede aplicar con las instalaciones que ya tenemos ahora. Mira qué bien. El siguiente paso del equipo de investigación es detectar la cantidad de dióxido de carbono en una variedad de exoplanetas cercanos, e identificar cuáles tienen océanos en su superficie. Esto ayudará a priorizar futuras observaciones hacia aquellos mundos que puedan albergar vida extraterrestre. Wow. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Me encuentro con el químico Guerra y es importante ser muy conscientes, mi estimado químico, en dónde estamos parados. El año 2024 va a ser un año muy importante en materia climática de cara a lo que viene. Si bien Claro. el año 2023 nos Estoy de acuerdo. mostró una gran cara de lo que ya significa la crisis climática, el año 2024 resulta muy importante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que difícil? Yo lo llamo el 2024 un año bisagra, de esos años que cambian, ¿verdad? Donde cambia completamente la realidad. Tenemos que estar conscientes de que hay muchas situaciones de inestabilidad actualmente en el mundo. La parte climática, estamos desestabilizando la atmósfera, lo sufrimos en carne propia los mexicanos en forma dolorosa con Otis, ¿verdad?
miles Pobre y miles y Acapulco. miles de compatriotas no tuvieron una bonita Navidad, que se diga lo contrario, no tuvieron esperanza en el año nuevo. Si más cosas así van a seguir pasando hasta que no hagamos algo al respecto del calentamiento. Peores cosas van a pasar, de hecho. Etcétera, ¿no? Pero viéndolo, vamos a ver el 2024 en aquello que tenemos, a lo que tenemos que ponerle atención. Tú mencionabas la crisis climática, no solamente es crisis climática, es una crisis ecológica la que estamos viviendo. No olvidemos que el año que acabamos de dejar atrás fue el año más caliente en toda la historia desde que llevamos registros confiables de la temperatura. Y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial, han predicho ya con toda seguridad de que el 2024 va a ser más caliente. Por lo tanto, mayor temperatura en la superficie oceánica representa huracanes más poderosos, mayor número de ellos, desestabilización en la cuestión pluviométrica, en todos los regímenes hidráulicos en el planeta, y México está frente a una situación verdaderamente crítica. No hay que olvidar que para junio de este año, estamos a 6 meses, se va a declarar el día cero en la Ciudad de México. La ciudad más poblada del continente americano se va a quedar sin agua. El Cutzamala está en los niveles más bajos históricos desde la construcción de este sistema hidráulico, y esto nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. No esperemos que el gobierno resuelva la cuestión del agua, ¿no? Quiero agua, necesitamos agua, y nos manifestamos y sin pensar en cuál es nuestra propia responsabilidad respecto al agua. Cuidar el agua primero que nada. Cada vez que abramos la llave del agua, cada vez que nos estemos bañando en la mañana, cada vez que estemos regando, cada vez que estemos haciendo uso del agua, estar pensando que ese es un verdadero líquido vital que se nos está yendo de las manos. La gente la desperdicia, les da igual, la tiran, dejan la llave abierta. Por favor, chat, hay que cuidarla. La energía también, todo, no solo por sus bolsillos para ahorrar dinero, pero pues para salvar al planeta. Que las instituciones del gobierno a todos los niveles, a los 3 niveles, deben de garantizar los recursos para que se tenga un buen sistema de extracción, potabilización, conducción del agua. No sucede mágicamente. No le podemos seguir recortando recursos al agua. Es cortarnos las venas nosotros mismos para dedicarlos a cualquier otro tipo de proyecto. No es, digamos, una cuestión de supervivencia. Sí, no es una cuestión trivial, es la supervivencia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Claro. Si nosotros, Oscar, ahorita estamos enfrentando la posibilidad del día cero dentro de 6 meses, no estamos hablando de qué pasa con nuestros nietos. Ahorita, wow, qué loco. Imagínate lo que va a suceder si sigue este proceso que está siguiendo. Vamos a vivir en el día cero. Estabilizando el clima mundial, porque México sigue con más del 60% de su territorio en sequía, inclusive sequía extrema. Y eso no va a cambiar mágicamente, tenemos que estar conscientes de ello. Por otro lado, tenemos la situación de los químicos persistentes, que se llaman sustancias que permanecen mucho tiempo, demasiado tiempo en el ambiente sin degradarse, los y plásticos, que están alterando la salud de muchos de nosotros. La contaminación atmosférica sigue aumentando en el planeta, contaminación no solamente de calentamiento, dióxido de carbono, sino de los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas suspendidas, que están menoscabando la salud de cada uno de nosotros. Esas son las grandes tareas que tenemos en este 2024. Muchas gracias, mi estimado Químico Guerra. Al contrario. Y nosotros continuamos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. En Japón, horas antes de que ocurrieran estos terribles sismos que devastaron diversas regiones, bueno, en la ciudad de Osaka se registró un extraño fenómeno en el cielo. Una luz que permaneció por un tiempo considerable ahí, justamente suspendida durante la noche, un hecho que habría sido captado por diversas personas. ¿Acaso muchas personas se diferentes trató de una advertencia? Lo captaron. Al final, usted tiene la última palabra. Aquí le presento las imágenes. Vamos a verlas. En la ciudad de Osaka, en Japón, la puede noche ser del eso, 31 de diciembre del año 2023, se presentó un extraño fenómeno en el cielo. A las 21 horas con 45 minutos, una columna de luz de color verde intenso se podía apreciar desde diferentes puntos de la ciudad. A decir de los testigos, era algo muy extraño.
Este evento sin explicación alguna se presentó tan solo unas horas antes de que se registraran 21 sismos en 90 minutos en distintos sitios de Japón. El más significativo tuvo una magnitud preliminar de 7.6 grados Richter, con el epicentro ubicado en la costa del mar de Japón precisamente. Este fuerte sismo llevó a la emisión de una advertencia de tsunami para la prefectura de Ishikawa, donde se anticipaban olas de hasta 5 metros. Wow. Pocas horas antes de que ocurriera esta grave tragedia en diferentes zonas de Japón, fue posible que se observara con toda claridad esta columna de luz de color verde esmeralda en el cielo, como si se tratara de una especie de advertencia. La luz permanecía inmóvil por entre las nubes, incluso por algunos momentos se aprecia cubierta de forma parcial y podemos ver que es de un mayor tamaño. La península de Noto, donde se registró el epicentro de los sismos, se encuentra a 482 kilómetros de la ciudad de Osaka, donde apareció esta columna de luz. La columna de luz apareció aquí y acá fue el epicentro de los terremotos. Como si se tratara de una especie de advertencia. La luz permanecía inmóvil por el frente de las nubes. O a lo Las mejor son imágenes con estas un mayor máquinas que acercamiento dicen que podemos están apreciar usando el que extraño crean fenómeno. terremotos y tsunamis. Y este es un efecto de eso, podría ser también. Pues a lo mejor Nos por llama eso la tampoco atención nos quieren esta decir manifestación esas en el cosas cielo, la para no cual ha confesar podido todo ser todo interpretada esto que como han una hecho. posible señal, Eso sí o ha sido incluso se ha descrito también como si se tratara de una especie de advertencia. No podemos precisarlo fue con el toda otro tsunami que certeza. ellos causaron Sin con esas embargo, la máquinas. columna se registró en Osaka, en Japón, y unas me horas refiero. después, ya siendo el día 1 de enero del 2024, diversos sismos se registraron en distintas provincias de esta nación. La ciudad de Wakayama es la más castigada por el terremoto, que ha destrozado al menos unas 30 viviendas unifamiliares y parece haber derrumbado también un edificio, según la cadena de radiotelevisión pública NHK. ¿Se tratará acaso de una especie de advertencia? Y si es así, ¿quién nos está advirtiendo de este tipo de eventos? Aquí están las imágenes. Pues Elabore necesitamos usted algo más, sus propias conclusiones. la advertencia más Información para completa, Tercer ¿no? Milenio Saber 360 exactamente qué. Internacional. Lo que lo único que quieren es que no les disparemos de vuelta, ya saben cómo son. Hacia el cierre del año 2023, es decir, a finales del mes de diciembre, se registraron alrededor del mundo múltiples señales en el cielo. Países como México, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, pues estas luces fueron detectadas y videograbadas. Para muchos incluso se trata de algún intento de comunicación de otras inteligencias o bien advertencias. ¿Usted qué piensa? Aquí le presento las impresionantes imágenes. A ver, las impresionantes imágenes. Al finalizar el año 2023, se registraron señales de luz en el cielo. Estas fueron vistas en distintos sitios del planeta. Sobre una zona importante de la ciudad de Milán, en Italia, la noche del día 28 de diciembre del 2023, diversas personas observaron una serie de luces, las cuales se presentaban por el frente de las nubes y estas se encontraban en una formación circular. Wow. Desde distintas zonas, las personas lograron observar el extraño ¿Qué más podría ser eso? A ver. Y también se publicaron en todos redes los sociales escépticos. imágenes de lo que en esos momentos estaba ocurriendo. Y sí, claro, A no decir porque de no los podamos decir testigos, que es ni las que luces sea se presentaban ovnis, en esa pero zona del cielo. No cada era día posible son que más y desde más. tierra se proyectaran hacia arriba. Además, el círculo era de dimensiones considerables y Se ve muy permaneció grande. durante diversos minutos en el mismo lugar, y debido a esto causó un gran interés entre la población cercana a esta zona. Una demostración o una señal, decían quienes contemplaron atónitos las luces.
El 27 de diciembre en la Florida, miembros de la familia Wilson contemplaron ya lo habíamos con gran visto, asombro creo. cómo una serie de luces Pero ve giraban qué- sobre la zona qué habitacional increíble. donde se encontraban. Yo recuerdo haber visto algo parecido a los eso testigos, cuando era en este niño, sitio pero aquí no había nada, decían que eran solo más brujas. casas. Y sobre este sitio, las luces aparecieron O, a lo girando mejor en algo todo momento. diferente, pero No había una explicación para esto. Wow. La noche del día 26 de diciembre del 2023, Y ve en un eso. sector de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, fue posible 2 observar días un antes del verdadero otro video. espectáculo en el cielo. Observemos cada con día son atención. más y más frecuentes todo este tipo de cosas. Esa noche, Mario Óscar Ordaz logró obtener imágenes de una serie de luces que giraban de esta forma en el cielo. Desde distintos ángulos fue posible registrar los movimientos de las luces esa noche. El 20 de diciembre del 2023, en una zona de la ciudad de Londres, en Inglaterra, también fue posible que se registraran estas señales en el cielo. Una luz se mantenía en el centro de una formación enorme, la cual giraba en todo momento. Nave extraterrestre. ¿Dónde será? En cada Parece caso, ruso o podemos algo así. establecer que se trató de una especie de comunicación, o también, como se ha establecido, una demostración o una advertencia de quizás algo que va a suceder. Sin duda, Esperemos que es no. un fenómeno extraordinario, O nada el cual malo. tendremos que aprender a descifrar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.